2 meses después de mi muerte, mis padres por fin recordaron que no me habían llevado con ellos al regresar de las vacaciones. ¿Por qué tanto escándalo? Solo tenía que caminar de regreso, comentó mi padre frunciendo el ceño con impaciencia. Mi hermano abrió nuestra conversación de chat y me envió un emoji burlón con el mensaje. Mejor quédate muerta por ahí. Así la herencia de la abuela será solo para Valentina y para mí. No hubo respuesta. Dile que si se presenta a tiempo en la fiesta de cumpleaños de su abuela, olvidaré el incidente donde empujó a Valentina al agua, dijo mi madre con frialdad. No creían que nunca había logrado salir de aquel bosque. Buscaron por todas partes hasta que finalmente encontraron mis restos en lo profundo de la montaña. Sin poder contactarme y presionados por la abuela, la familia finalmente se presentó de mala gana frente a un departamento deteriorado en un barrio antiguo de la ciudad. ¿Cómo puede vivir esta desgraciada en un lugar así? Papá, mamá, no quiero entrar, se quejó Diego Herrera tapándose la nariz. Está bien, mejor regresen tú y tu hermana. Nosotros entraremos solos. Valentina Herrera se aferró cariñosamente al brazo de mamá con expresión comprensiva. Mariana es tan inconsiderada. No contesta el teléfono ni responde por WhatsApp. Y encima tienen que venir hasta aquí a buscarla. Cuando la vea, se va a enterar. Los ojos de mamá brillaron con rencor mientras arrastraba a papá adentro. Después de subir 4 pisos por las escaleras, se detuvieron sin aliento frente al departamento 401. Al tocar la puerta, les abrió un hombre de mediana edad sin camisa. ¿A quién buscan? Papá al verlo se enfureció al instante. ¿Qué relación tiene usted con mi hija? ¿Por qué vive aquí? Mariana, sal inmediatamente. Ahora te crees muy lista viviendo con alguien sin decirnos nada, gritó mamá entrando furiosa al departamento. En ese momento apareció una mujer embarazada. ¿Seguro que no se equivocaron de lugar? Nosotros nos mudamos aquí hace 2 meses. Esta es la dirección que nos dio mi hija Mariana. ¿Cómo podríamos equivocarnos?, respondió mamá con impaciencia. El hombre, viendo que mamá no entendía razones, la sacó enfurecido. Fuera de aquí, ni siquiera saben dónde vive su hija y se hacen llamar padres. Mariana era la inquilina anterior, agregó rápidamente la mujer embarazada. El dueño dijo que debía 1 mes de renta, y como no pudieron contactarla, nos alquiló el departamento. Se muda sin avisar y nos hace venir en vano. Esta hija ingrata, exclamó mamá furiosa. Cuando estaban por irse, llegó el dueño. Al enterarse de que eran los padres, inmediatamente les reclamó la renta. Paguen lo que debe y llévense sus cosas personales. Están ocupando espacio. Incrédulos, los padres siguieron al dueño hasta el depósito donde guardaba mis pertenencias. Todo estaba cubierto por 2 meses de polvo. Sí, esta es su ropa, reconoció papá algunas prendas que solía usar. ¿Será que Mariana lo hizo a propósito? ¿Dejar toda esta basura para que vengamos a limpiar?, comentó mamá con desprecio. No es basura, intervino el dueño. Son sus cosas de uso personal, álbumes de fotos y documentos. Era una buena chica, por eso los guardé. Mamá lo ignoró. El depósito olía intensamente a humedad. Retrocediendo con la nariz tapada, llamó a mi teléfono. Como nadie contestó, dejó un mensaje. Mariana, ¿ya terminaste con tu berrinche? Tu padre y yo estamos en tu departamento. Ven inmediatamente. Su habitual arrogancia y disgusto eran evidentes. No le extrañaba que no respondiera a los mensajes de WhatsApp de mi hermano. Después de todo, por las intrigas de Valentina, nos habíamos vuelto enemigos. Pero que ignorara los mensajes de su propia madre era algo sin precedentes. Perdió completamente la paciencia. Déjala. Vámonos de aquí. Este lugar es inhabitable, le dijo fríamente a papá. Oiga, ¿cómo se atreve a hablar así? Protestó el dueño indignado. ¿Se van a llevar las cosas de su hija o no? Si no, las tiraré. Resignado a no cobrar la renta atrasada, el dueño se dio por vencido. Mamá se fue sin mirar atrás. ¿No tienen sentimientos? Su hija lleva 2 meses sin contactarlos. ¿Y no les preocupa que algo le haya pasado?, les gritó el dueño furioso. Esa desgraciada tiene 7 vidas. Nunca le pasará algo, se burló mamá con frialdad. De vuelta en casa, mamá llamó a la abuela. Mamá, ¿por qué te preocupas tanto por esa ingrata? ¿No sería mejor dejar toda tu herencia a Valentina y Diego? ¿Para qué molestarte con ella? Mi alma, flotando cerca, no pudo evitar una sonrisa amarga. Mamá, yo soy tu única hija biológica. ¿Por qué me odias tanto? ¿Cómo pude tener una hija tan desalmada como tú?, jadeó la abuela furiosa. Estuve 2 meses en el extranjero sin recibir ni una señal de ella, preocupada todos los días. Y ahora que regreso, tampoco puedo contactarla. Seguro que ustedes la han maltratado. ¿No vive con ustedes? Pásamela al teléfono ahora mismo. Mamá se quedó sin palabras, intercambiando una mirada con papá. Hace 2 meses, a Diego se le ocurrió acampar en la zona prohibida del Valle Salvaje. Aunque sabía que era peligroso, yo esperaba que ese campamento nos uniera como familia. Incluso pedí permiso en el trabajo. Nunca imaginé que Valentina caería al agua. Cuando la rescataron, inmediatamente me acusó de haberla empujado. Mamá, furiosa, me abofeteó varias veces sin escuchar mis explicaciones y me abandonó en el bosque. Lo que ellos no sabían es que nunca salí de ahí. Después de 2 meses sin preguntar por mí, mamá tranquilamente le mentía a la abuela. Es ella quien no obedece, siempre celosa, no se lleva bien con sus hermanos. Ahora, ¿quién sabe dónde andará? ¿En qué momento mamá dejó de quererme y empezó a verme como un monstruo cruel? Cuando vivía con la abuela,
Mis padres solo me visitaban cuando ella insistía. Pero antes de que llegaran mis hermanos, aunque fuera de mala gana, toda su atención era para mí. En ese entonces me sentía satisfecha. Cuando decidieron llevarme a vivir con ellos, creí ingenuamente que por fin tendría un hogar cálido. Al llegar, descubrí que solo era una huérfana marginada. Aunque su casa no era tan elegante como la mansión de la abuela, Valentina tenía un cuarto lleno de muñecas Barbie y hermosos vestidos de princesa. Como a Valentina le molestaba que usara la ropa de marca que me compraba la abuela, mis padres la guardaron en un viejo baúl en un rincón, obligándome a usar lo que Valentina descartaba. Diego tenía un equipo completo de fútbol de alta gama y los dispositivos electrónicos más nuevos, mientras que yo solo quería una computadora que mis padres prometieron pero nunca compraron. Mientras vivía, siempre intentaba agradarles, desesperada por obtener un poco de su atención. Ahora ya no tengo que humillarme por migajas de afecto. La abuela colgó furiosa, advirtiendo que donaría toda su fortuna a la caridad si no me encontraban. El rostro de mamá se oscureció. Siempre con sus berrinches, murmuró papá apagando su cigarrillo. Nunca debimos traerla a vivir con nosotros. Hay que controlarla mejor, dijo mamá sentándose en el sofá con expresión sombría. Si seguimos permitiendo estos comportamientos, quién sabe qué problemas causará después. Papá intentó llamarme. Era raro que el jefe de familia tomara la iniciativa. Para su sorpresa, después de tanto buscar mi número, el teléfono ni siquiera sonó. Solo indicaba que estaba apagado. Esta hija ingrata se está escondiendo. ¿Cree que los Herrera no podemos vivir sin ella? ¿Quién se cree que es? Maldijo. Quiero ver cuánto tiempo puede seguir escondida. Diego, que bajaba las escaleras, los escuchó gritar. Papá, mamá, no se preocupen. Esa desgraciada adora a la abuela. Seguro vendrá a su fiesta de cumpleaños. Los ancianos se tranquilizaron con esto. Como siempre, Diego tomó el control remoto para ver un partido. Accidentalmente sintonizó el noticiero local. El titular captó la atención de todos. Turistas encuentran el cadáver de una mujer en Valle Salvaje. La zona será completamente cerrada desde hoy. El presentador seguía exhortando a los ciudadanos a evitar acercarse a esa zona peligrosa para prevenir accidentes. Diego se enderezó en su asiento, alarmado. Cerraron el Valle Salvaje. La madre frunció el ceño, como si hubiera recordado algo, hasta que Diego se levantó del sofá golpeando su muslo con emoción. ¡Qué bueno! Entonces nuestro campamento allá fue el último. Mis compañeros se morirán de envidia. Ni siquiera pudieron ir antes de que lo cerraran. La expresión tensa de la madre comenzó a suavizarse. Ya basta. Eres demasiado maduro para estar armando tanto escándalo. ¿Ya elegiste el regalo para el cumpleaños de tu abuela? El padre, quien había estado serio, también se relajó. Esta vez que vayamos, ustedes dos tienen que decirle cosas bonitas a la abuela. Diego respondió con desdén. De todos modos, Mariana siempre elige los regalos por mí. A la abuela le encantan. No se preocupen. Dicho esto, se fue a ver su partido. Al escuchar mi nombre, la mirada de disgusto regresó al rostro de mamá mientras entraba a su habitación. Después de sentarse un rato en la cama, tomó su celular aparentando indiferencia. Abrió nuestra conversación. Todo seguía en silencio. Nuestra última charla parecía pertenecer a un pasado lejano. Esas breves palabras ahora se sentían extrañamente ajenas. Con una emoción indescifrable en su rostro, presionó el botón de audio y habló furiosa durante varios segundos. Mariana, más te vale regresar antes de mañana. Puedes volver a vivir en casa. Si sigues escondiéndote, acortaré toda relación madre e hija contigo. Esa noche, mientras mamá lanzaba aquel último mensaje de voz cargado de desprecio, mi alma flotaba silenciosa en la esquina del cuarto. La miraba desde un rincón que ya no pertenecía a los vivos, preguntándome cuántas veces había yo deseado en secreto que alguna palabra de ella llevara, aunque fuera un ápice de ternura. Pero no, ni siquiera ahora, después de 2 meses desaparecida, su voz contenía algo más que reproches. Ni siquiera ahora, después de mi muerte, lograba arrancarle un atisbo de amor. Papá, desde el sofá, encendió otro cigarrillo, exhalando el humo con un suspiro largo y cargado de resignación. Diego, echado en el piso frente al televisor, se reía de un vídeo viral en su celular, mientras Valentina retocaba su maquillaje frente al espejo, ensayando sonrisas para la fiesta de la abuela. Ninguno parecía preocupado. Ninguno parecía siquiera consciente de que su hermana mayor ya no estaba allí. Mientras flotaba entre ellos, noté cómo las cosas más pequeñas eran las que más dolían. La ausencia de mi taza en la cocina, el silencio de mi cuarto, donde antes solía poner música a escondidas, la forma en que habían repartido entre ellos algunas de mis cosas, como si fueran premios sin dueño. La mochila de cuero que había comprado con mi primer sueldo estaba ahora colgada del hombro de Valentina, que la lucía frente al espejo. Los auriculares que siempre llevaba colgados al cuello estaban en la habitación de Diego, tirados junto a un montón de cables y mandos de videojuegos. Mi espacio en el comedor estaba vacío, la silla retirada, casi como si nunca hubiera estado allí, como si yo hubiera sido siempre un fantasma. La abuela, por otro lado, seguía intentando llamarme. En la pantalla del teléfono bloqueado seguían llegando mensajes, uno tras otro, como un pequeño hilo de esperanza que me ataba todavía al mundo.
Mi alma se inclinó sobre la mesa, deseando poder tocar ese aparato, aunque sabía que las leyes de la muerte no me lo permitirían. Era una tortura saber que alguien, al menos una persona, sí notaba mi ausencia, y sin embargo, yo no podía alcanzarla. Recordaba perfectamente la noche del campamento, Valentina chillando que yo la había empujado, mamá arrojándome aquellas bofetadas brutales, papá mirando hacia otro lado como siempre, Diego riéndose del drama. Cuando subieron al coche y me dejaron atrás, lo que más me dolió no fue el miedo al bosque ni el frío de la noche, sino ese último vistazo de mamá, que ni siquiera parecía tener dudas. Ni siquiera parecía cuestionar por un segundo que yo, su hija, jamás haría algo así. Caminé durante horas con los pies ensangrentados, los brazos arañados por las ramas, gritando sus nombres, esperando que regresaran, que se arrepintieran, que volvieran a buscarme, pero nadie lo hizo. Y cuando el amanecer empezó a teñir de oro las montañas, supe que había sido abandonada por completo. Esa mañana fue la última que sentí el calor del sol sobre mi piel. Ahora, 2 meses después, flotaba atrapada entre paredes donde ya no podía tocar nada, donde mis palabras ya no llegaban a nadie, donde mis lágrimas no eran más que un eco vacío. Mi única compañía era el propio rencor que ellos iban dejando en cada palabra, en cada gesto, en cada indiferencia. La abuela, sin embargo, no parecía dispuesta a rendirse. Esa noche volvió a llamar. Mamá, visiblemente irritada, dejó sonar el teléfono varias veces antes de contestar. Mamá, ya te lo dije, Mariana está bien, se fue por ahí, ya sabes cómo es, siempre haciendo berrinche. No hace falta que armemos un escándalo. No me mientas, Gabriela, rugió la voz anciana al otro lado. Yo conozco a Mariana mejor que tú. Jamás me dejaría sin respuesta tanto tiempo. Si ustedes le hicieron algo, si la trataron mal, juro por Dios que no volveré a perdonarlos. La cara de mamá se crispó. Miró a papá buscando apoyo, pero él solo se encogió de hombros. Valentina y Diego, al escuchar los gritos, aparecieron por el pasillo, asomándose detrás de la puerta. Mamá, por favor, ¿puedes calmarte?, intentó Gabriela con tono dulce forzado. No es para tanto. Mariana está bien, ya aparecerá. Tú sabes cómo es. Siempre dramatizando. La abuela soltó un suspiro tan hondo que atravesó la línea telefónica. Si mañana en mi cumpleaños no está, lo juro, voy a cambiar mi testamento. Todo lo que iba a hacer para ustedes irá directo a caridad. Estoy harta de sus excusas. Quiero ver a mi nieta. Y cortó la llamada. Por un instante, el silencio en la casa fue tan espeso que pareció absorber el aire mismo. Mamá arrojó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Papá murmuró algo apenas audible, encendiendo otro cigarrillo. Diego, incómodo, se rascó la cabeza. Valentina cruzó los brazos con los labios apretados. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó ella mirando a sus padres. Nada, dijo mamá con voz helada. Mariana volverá. Siempre vuelve cuando hay dinero de por medio. Si no aparece, peor para ella. Y en ese momento, flotando cerca de ellos, yo lo supe. Ellos no se preocupaban por mí, nunca se habían preocupado. La única que había tenido un ápice de amor verdadero era la abuela. Todo lo demás había sido una fachada rota, una familia de cartón. Quise gritar, quise llorar, quise atravesar las paredes, pero ya era demasiado tarde. Ya no era parte de su mundo. Mañana sería el cumpleaños de la abuela. Mañana sería mi última oportunidad, porque si no lograba hacerme presente, aunque fuera como un susurro, como un escalofrío, desaparecería para siempre, incluso de su memoria. Y eso, pensé con un nudo en lo que quedaba de mi alma, sería el verdadero infierno. La noche anterior al cumpleaños de la abuela fue un desfile silencioso de pensamientos oscuros. Desde mi rincón invisible, vi a mamá preparando las ropas elegantes que usarían. Escuché a Valentina elegir los accesorios más llamativos. Vi a Diego reírse mientras planeaba con quién presumiría su nuevo reloj. Nadie, ni por un segundo, mencionó mi nombre. Nadie pensó que la silla vacía, la mesa, la habitación apagada, el teléfono sin respuesta podían significar algo más que simple rebeldía. Mientras tanto, la abuela, al otro lado de la ciudad, pasaba las horas pegada al teléfono, esperando una llamada que nunca llegaría. Su salud no era la misma de antes. Yo lo sabía. Sabía que cada noche de desvelo era un golpe más a su frágil corazón. Y sin embargo, allí estaba, aferrada a la idea de que yo aparecería, porque al menos para ella, yo todavía importaba. Me pregunté muchas veces qué era lo que mantenía mi espíritu atado a este mundo. ¿Era el rencor, el amor a medias, o simplemente la imposibilidad de aceptar que me habían abandonado de manera tan cruel? Cada rincón de la casa parecía susurrarme memorias. El rincón donde me escondía cuando mamá gritaba, el pasillo donde papá pasó de largo tantas veces ignorando mis lágrimas, la cocina donde Valentina me empujaba a propósito solo para reírse cuando derramaba algo. Era como si las paredes mismas supieran lo que yo había sido allí, un fantasma, incluso antes de morir. La madrugada llegó y con ella el silencio. Todos dormían, agotados de preparar la gran celebración. Fue entonces cuando sentí un tirón extraño, como si algo invisible intentara jalarme lejos de esa casa. Era una sensación distinta a cualquier cosa que hubiera experimentado. Un llamado, algo en el aire que me decía que debía irme.
que debía alejarme de aquel sitio frío y sin amor. Pero yo me resistí. Apreté lo que quedaba de mi existencia contra las paredes. Me quedé cerca del teléfono, cerca de los objetos que alguna vez me habían pertenecido, porque todavía quedaba una última esperanza. La abuela. Al amanecer, los ruidos comenzaron. Mamá ordenaba apurada. Papá buscaba las llaves del coche. Valentina probaba peinados frente al espejo. Diego se quejaba de tener que levantarse tan temprano. Nadie mencionó a Mariana. Nadie preguntó si yo iría. Nadie dijo mi nombre, excepto cuando mamá, antes de salir, levantó su teléfono. Miró de reojo nuestra conversación en WhatsApp y con un suspiro exasperado, tecleó un último mensaje. Si tienes un poco de vergüenza, aparece hoy o da por terminada nuestra relación. Mi espíritu tembló. Era la primera vez en semanas que su mensaje llevaba una carga tan definitiva. Me di cuenta de que, aunque fuera de manera retorcida, algo en ella sabía que esto ya no era solo un berrinche adolescente, que mi ausencia había cruzado una línea que ni siquiera ella podía ignorar del todo. La familia partió en el coche, dejando tras de sí la casa vacía. Yo, flotando detrás de ellos, intenté seguirlos, pero sentí esa misma fuerza invisible jalándome hacia otro lado. Era como si la propia muerte me estuviera exigiendo que eligiera, avanzar al otro lado, aceptar mi destino, o quedarme atrapada para siempre sin poder avanzar ni regresar. Me resistí, me quedé. Tenía que ver a la abuela una última vez. Llegaron a la casa de la abuela con sonrisas falsas, abrazos que no sentían, halagos ensayados. La abuela, sentada en su sillón favorito, los recibió con una mezcla de alivio y tensión. Su mirada, sin embargo, no se iluminó hasta que preguntó: ¿Y Mariana? ¿Dónde está mi niña? Mamá raspeó. Papá miró al suelo. Valentina y Diego evitaron la mirada. Nadie respondió. La abuela frunció el ceño, levantándose con dificultad. ¿Dónde está Mariana? Exijo verla ahora. Mamá, dijo finalmente Gabriela con esa voz dulce, falsa, que siempre usaba cuando mentía. Mariana está complicada, ¿sabes cómo es ella? Está atravesando un momento difícil, pero te manda saludos. Dijo que te ama. Yo grité. Lo juro. Grité tan fuerte como pude. Mi voz salió como un viento helado que hizo temblar los candelabros. La abuela giró la cabeza, como si me hubiera escuchado. ¿Mariana? Susurró. En ese instante, sentí una conexión, algo que ni la muerte había podido romper. El lazo entre nosotras seguía intacto. Si tan solo pudiera aparecer frente a ella, aunque fuera por un segundo. La abuela, apoyándose en su bastón, avanzó tambaleante hacia la puerta. Voy a buscarla ahora mismo. No me importa lo que digan ustedes. Quiero a mi nieta. Mamá, por favor. Gabriela intentó detenerla, pero la abuela alzó una mano severa. Si ustedes no la valoran, yo sí. No dejaré que esta familia termine de romperse. Mientras tanto, en la televisión volvió a aparecer el noticiero local. Un reportero hablaba desde el Valle Salvaje, mostrando imágenes del área acordonada. Los restos encontrados pertenecen a una joven desaparecida hace 2 meses. Las autoridades ya han iniciado la investigación para contactar a la familia. Mamá, pálida como el papel, se dejó caer en el sofá. Papá se cubrió la boca. Valentina gritó. Diego se quedó inmóvil, mirando fijamente la pantalla. La abuela, sin embargo, solo murmuró. Lo sabía. Algo me lo decía. Mi niña, mi pobre niña. Yo me acerqué a ella, desesperada por hacerme sentir, por susurrarle, por tocarla. Ella cerró los ojos y por un instante me pareció que podía verme, que podía sentirme. Perdóname, Mariana, dijo en voz baja. Perdóname por no haberte protegido de ellos. Una luz suave comenzó a rodearme. El llamado al otro lado estaba allí, más fuerte que nunca, pero esta vez, por primera vez, no tenía miedo. Si la última palabra que escuchaba era la de mi abuela, entonces tal vez, solo tal vez, podría irme en paz, pero no aún. Todavía quedaba algo por decir, algo por mostrar, algo por enfrentar. Y mientras la abuela rompía en llanto, mientras mi familia empezaba a comprender lo que habían hecho, supe que mi historia, mi verdadero final, aún no había terminado. La noticia en la televisión seguía sonando como un martillo que golpeaba una y otra vez las paredes de la casa. Restos encontrados, mujer desaparecida, investigando a la familia. Papá, siempre tan orgulloso, se quedó paralizado sin siquiera intentar cambiar el canal. Mamá, rígida en el sofá, apretaba las manos sobre las rodillas. Diego había perdido el color en la cara, y Valentina, que siempre parecía tener una respuesta ingeniosa para todo, apenas podía balbucear. ¿Cómo? ¿Cómo que encontraron un cuerpo? El noticiero continuó mostrando imágenes de la zona acordonada, de los agentes forenses, de los periodistas acercándose con sus micrófonos hambrientos de escándalo. Yo flotaba ahí, entre ellos, sintiendo por primera vez que las barreras se habían resquebrajado un poco, que por fin, aunque fuera a través de la tragedia, estaban enfrentando la verdad. La abuela se mantuvo de pie, erguida, con la dignidad de quien ha cargado con demasiados dolores en la vida, como para derrumbarse por uno más. Les dije, murmuró,
apenas un susurro. Les dije que algo estaba mal. Gabriela, mi madre, finalmente reaccionó, levantándose de golpe. Esto no puede ser cierto. Seguro es otra persona. Mariana es terca, pero no estúpida. Seguro se fue de viaje. Seguro está escondida. Seguro no es ella. Papá, con un temblor apenas perceptible en las manos, se llevó un cigarrillo a los labios, pero fue incapaz de encenderlo. Diego miró a Valentina buscando apoyo, pero ella solo se encogió de hombros con lágrimas en los ojos. Por primera vez, todos parecían al borde de aceptar que lo imposible era cierto. La abuela, en cambio, avanzó despacio hacia el televisor, acariciando la pantalla como si pudiera alcanzarme a través de ella. «Mi niña», susurró, «mi pobre niña». Yo floté hasta ella, desesperada por consolarla, por hacerle sentir que estaba allí, aunque ya no pudiera tocarla. Quería gritarle que no había sido su culpa, que ella había sido la única que alguna vez me quiso, que siempre fue mi refugio en medio de todo, pero no podía. La muerte tiene sus propias reglas, y la mía estaba escrita desde hacía tiempo. Mamá comenzó a caminar de un lado a otro, histérica. No puede ser, no puede ser. Yo la crié, yo la traje a casa, yo le di todo. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué desaparecer? Siempre fue tan ingrata. La abuela se giró lentamente, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Le diste todo?, repitió con una voz tan cargada de dolor que todos se quedaron en silencio. ¿Le diste amor? ¿Le diste comprensión o solo le diste desprecio, Gabriela? Las palabras cayeron como látigos. Mamá abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Papá desvió la mirada, Diego bajó la cabeza y Valentina se secó las lágrimas con rabia. Por un momento, fue como si el mundo entero se detuviera, y entonces sonó el timbre. Todos se sobresaltaron. Mamá fue la primera en reaccionar, caminando a pasos rápidos hacia la puerta. Al abrirla, encontró a 2 oficiales de policía serios, impecablemente uniformados. Yo floté detrás de ellos, sintiendo como el aire se volvía espeso, como cada segundo se cargaba de un peso insoportable. «Buenas tardes», dijo el oficial más alto. «¿La señora Gabriela Herrera?» «Sí, soy yo», respondió mamá con voz temblorosa. «Lamentamos informarle que hemos encontrado restos que coinciden con la descripción de su hija Mariana. Necesitaremos que alguien de la familia venga a hacer el reconocimiento formal». El silencio que siguió fue absoluto. Mamá tambaleó hacia atrás. Papá se cubrió la boca con ambas manos. Diego soltó un gemido ahogado y Valentina rompió a llorar. La abuela, sin embargo, se mantuvo firme, dando un paso adelante. «Yo iré», dijo con voz clara. El oficial pareció sorprendido. «¿Es usted su abuela?» «Sí, y soy la única en esta casa que parece recordar quién era Mariana realmente». Yo la seguí, flotando cerca de ella mientras se ponía su abrigo y recogía el bolso. Quise tocarla, decirle algo, cualquier cosa, pero solo podía observar, sentir vibrar a su lado como un murmullo en el viento. Mamá intentó detenerla. «Mamá, no puedes hacer esto. Es demasiado para ti». «¿Demasiado?», repitió la abuela, girándose con una dureza que heló la sala. «¿Más de lo que fue para Mariana vivir bajo este techo? No, yo iré. Y si es ella, la traeré a casa, aunque ustedes no quieran». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso que ni siquiera la muerte podía romper. Mientras la abuela salía, mientras la familia quedaba detrás, mientras los policías cerraban la puerta, yo supe que ese momento lo cambiaría todo, que aunque mi cuerpo ya no pudiera volver, aunque mi voz ya no pudiera gritar, mi historia estaba por hacerse oír. La abuela caminó despacio hacia el coche patrulla, y yo floté tras ella como un suspiro, como un último vestigio de lo que había sido. Y mientras avanzábamos hacia el lugar donde descansaban mis restos, una sola pregunta golpeaba mi mente una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. ¿Me recordarán por lo que fui o solo por lo que perdieron? El trayecto hasta la estación forense fue largo. La abuela, sentada en el asiento trasero del coche patrulla, mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, temblando apenas. Su mirada, fija en la ventanilla, no se apartaba del paisaje que iba pasando, pero yo sabía que no estaba viendo árboles ni edificios. Estaba viajando hacia atrás, hacia los recuerdos. Yo flotaba a su lado, incapaz de soltarme, atada por ese último hilo de amor que me mantenía cerca de ella. El oficial que conducía intentó romper el silencio. «Señora, entiendo que esto es muy difícil, pero necesitaremos que alguien de la familia confirme algunos objetos personales». La abuela asintió sin mirarlo. «Yo lo haré. Ningún padre debería tener que ver a su hijo así, pero yo fui su madre incluso cuando su propia madre dejó de serlo». Sentí un nudo en lo que quedaba de mi ser. Si alguna vez tuve un hogar, fue en los brazos de la abuela. Recordaba sus caricias suaves en mi cabello, sus historias antes de dormir, los dulces que me escondía en los bolsillos. Cuando vivía con ella, incluso los días difíciles eran soportables. Pero en cuanto me llevaron a esa casa,
Cuando decidieron que debía vivir con mamá, todo se oscureció. Llegamos al edificio gris del Instituto Forense. La abuela bajó del coche, ayudada por el oficial más joven. Yo floté detrás, cruzando la puerta sin necesidad de abrirla. Todo olía a desinfectante, a metal, a soledad. Las paredes blancas parecían más frías que la propia muerte. Nos condujeron a una sala pequeña iluminada por una luz amarillenta. Sobre una mesa había una caja transparente con algunos objetos. Un collar que yo solía usar, unos pendientes de bisutería, un cuaderno gastado, una camiseta que había sido mía. La abuela se acercó lentamente, como si cada paso le costara un año de vida. ¿Son de ella?, preguntó el oficial con voz baja. La abuela pasó los dedos por el vidrio, deteniéndose sobre el collar. Un pequeño dije en forma de corazón, gastado en los bordes. Me lo había regalado ella misma en uno de esos cumpleaños donde solo estábamos las dos. Sí, dijo finalmente. Son de Mariana. Son... No tengo duda. Los oficiales intercambiaron miradas. Lo sentimos mucho, señora. La abuela cerró los ojos, tragando con esfuerzo. ¿Puedo llevármelos? Después de los procedimientos legales, respondió el oficial. Ahora mismo necesitamos que firme unos papeles. Mientras ella se alejaba, yo me quedé flotando frente a la caja. Miré esos objetos como quien observa las ruinas de su propia historia. Ahí estaba todo lo que fui. El collar, los pendientes, las notas garabateadas en el cuaderno, pequeñas cosas que para mí significaban el mundo y que para mi familia no eran más que basura acumulada. De pronto sentí algo, un estremecimiento, como si una fuerza que no comprendía comenzara a tirar de mí. Era sutil, apenas un roce, pero estaba ahí, el llamado del otro lado. Supe en ese instante que no me quedaba mucho tiempo, que mi permanencia en este mundo estaba llegando a su fin, pero no podía irme todavía. No sin despedirme, no sin enfrentar a quienes me habían olvidado. Mientras la abuela firmaba los papeles, mientras los oficiales le ofrecían agua y palabras vacías de consuelo, yo me deslicé por los pasillos, regresando al coche patrulla. Y entonces, con un esfuerzo que no sabía que podía hacer, concentré todo lo que quedaba de mi voluntad en un solo deseo: volver a casa, una última vez. Cuando aparecí en la sala de la casa familiar, los encontré exactamente como los había dejado. Mamá, tensa en el sofá, papá, bebiendo en silencio, Valentina, llorando desconsolada, Diego, jugando nerviosamente con el celular. Ninguno parecía querer mirarse entre sí. Ninguno sabía qué decir. ¿Creen que la abuela lo va a perdonar?, preguntó Diego en voz baja. La abuela está vieja, resopló Valentina secándose los ojos. No creo que ni entienda lo que pasa. No digas eso, saltó mamá furiosa. Ella es quien ha sostenido esta familia todo este tiempo, sin su herencia. ¿Qué crees que será de nosotros? Yo flotaba frente a ellos, sintiéndome al borde de un grito que nunca podría salir. ¿Era eso lo único que les importaba? ¿El dinero? ¿La imagen? No había ni una pizca de culpa, de remordimiento, de amor. Papá finalmente habló con una voz quebrada. Nos equivocamos, todos. Nunca debimos llevarla a acampar allí. Nunca debimos dejarla sola. Mamá lo miró con una mezcla de ira y miedo. No empieces, Jorge. Esto no es culpa nuestra. Ella siempre fue difícil. Era una niña, gritó papá golpeando la mesa. ¡Nuestra niña! El silencio cayó como un peso insoportable. Yo me acerqué más, desesperada por hacerme sentir. Sabía que no podía tocar, que no podía hablar, pero a veces, en las historias que la abuela me contaba, los muertos podían enviar señales, pequeñas, débiles, casi imperceptibles. Así que concentré todo lo que quedaba de mí en una sola cosa: un suspiro, un soplo, un escalofrío. Y entonces mamá se estremeció. Se llevó las manos a los brazos, frotándose como si de pronto hubiera sentido un frío extraño. Miró alrededor, nerviosa. ¿Sienten eso?, susurró. Papá levantó la cabeza. Diego y Valentina se miraron asustados. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Valentina con voz temblorosa. Nada, murmuró Gabriela mirando hacia la ventana. Nada, solo... Por un momento sentí como si... No terminó la frase. Yo estaba allí, parada frente a ella, gritando en silencio. Aquí estoy, aquí estuve siempre. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora me sientes? Pero ellos no podían verme, no podían oírme. Y poco a poco comencé a comprender que ya era tarde, que aunque ellos empezaran a darse cuenta de lo que habían perdido, yo ya no podía volver. La noche cayó sobre la casa. La abuela regresaría pronto, llevando consigo los últimos vestigios de lo que fui. Y yo, apenas una sombra, apenas un eco, tenía que decidir. ¿Me quedaba atrapada en este mundo para siempre, mirando desde lejos, o aceptaba por fin que era hora de partir? Y entonces lo supe. Mi historia no era solo un final triste, era una advertencia, un recordatorio para ellos, para mí, para todos, que el amor que no se da a tiempo es amor perdido, que las palabras que no se dicen se convierten en fantasmas, que hay ausencias que nunca podrán llenarse. Y con ese pensamiento, me preparé para enfrentar lo que venía. La noche cayó como un manto pesado sobre la casa. Las ventanas reflejaban luces frías y el silencio era tan denso que parecía presionar las paredes. Mamá se había encerrado en su habitación. Papá estaba en el balcón fumando con la mirada perdida.
Diego y Valentina, por primera vez en mucho tiempo, se habían quedado juntos en la sala sin pelear, sin bromear, simplemente mirando la televisión sin prestar atención a nada. Yo flotaba entre ellos, sintiendo que algo estaba cambiando, algo en el aire, en el ambiente, en las miradas. Durante semanas habían vivido como si yo nunca hubiera existido, como si mi desaparición fuera apenas un fastidio menor, una sombra incómoda. Pero ahora, después de la noticia, después de las palabras de la abuela, después de la confirmación de la policía, el vacío que yo dejaba comenzaba a expandirse. Mamá, encerrada en su cuarto, revisaba viejas fotos en su teléfono, imágenes de cumpleaños pasados, de salidas familiares. En algunas de esas fotos yo aparecía en un rincón, medio cortada, medio ignorada, pero allí había una donde le sonreía tímidamente mientras le entregaba una tarjeta hecha a mano. Recordaba perfectamente esa noche. Había trabajado toda la tarde en ese regalo, creyendo que por fin iba a ganarme un abrazo, una palabra cálida, pero lo único que recibí fue un «deja eso ahí, luego lo veo». Ahora mamá miraba esa foto con ojos húmedos. Yo podía ver su respiración acelerada, el temblor en sus manos. Papá, en el balcón, murmuraba palabras que el viento se llevaba. Perdón, perdón, decía una y otra vez, como si el humo de sus cigarrillos pudiera borrar los años de indiferencia. Pero yo sabía que no era tan fácil, que pedir perdón cuando ya no hay nadie que lo escuche es apenas un consuelo vacío. Valentina y Diego, juntos frente al televisor, intentaban distraerse, pero cada tanto sus ojos se encontraban, y yo podía ver el miedo, el verdadero miedo, no a la muerte, no a la tragedia, sino a la idea de que, por primera vez, algo les faltaba, algo que nunca volverían a recuperar. Yo, mientras tanto, la abuela estaba de regreso en su casa. Se había encerrado en su habitación, colocando sobre la cama los objetos que le devolvieron, mi collar, mi cuaderno, mi camiseta. Se sentó frente a ellos y comenzó a rezar. Yo la vi, flotando junto a ella, sintiendo por fin algo parecido a paz. Ella era la única que realmente me había amado, la única que lloraba por mí desde el corazón. Pero incluso entonces, incluso en ese momento, sentí que algo me retenía, que no podía soltarme. No todavía. Había algo pendiente, algo que necesitaba ser dicho. Volví a la casa familiar. Era pasada la medianoche. Las luces estaban apagadas excepto una. La lámpara de la sala donde papá se había quedado dormido en el sillón con el cigarrillo apagado entre los dedos. Me deslicé por los pasillos, sintiendo cada rincón, cada objeto, cada recuerdo que me ataba a ese lugar. Llegué a mi habitación, ahora vacía, desordenada, con cajas apiladas donde antes había estado mi ropa, mis libros, mis pequeños tesoros. Me acerqué al espejo, observando la habitación reflejada, y por un instante, por un breve y fugaz instante, vi algo, una silueta. Mi silueta. No sabía si era real, si era apenas un eco, una ilusión, pero lo vi y sentí que era una oportunidad, una última oportunidad. Concentré todo lo que quedaba de mí, cada fragmento, cada suspiro, cada recuerdo, y lo lancé al espejo como un golpe, como un grito silencioso. La lámpara de la sala parpadeó. Papá se removió en el sillón. Mamá, en su cuarto, se incorporó sobresaltada. Valentina y Diego abrieron los ojos al mismo tiempo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un golpe, otro golpe, una vibración. El cuadro que colgaba sobre la escalera se inclinó ligeramente. Un portarretratos cayó al suelo. El teléfono de mamá vibró sobre la mesa, mostrando una notificación vieja. Mi último mensaje, el que nunca había respondido. Mamá salió de su cuarto, descalza, con los ojos muy abiertos. Miró alrededor con el rostro pálido. «¿Mariana?», susurró. Papá se levantó del sillón, confundido. Valentina y Diego bajaron corriendo las escaleras, asustados. Todos miraban a su alrededor, buscando un origen, una explicación, algo que justificara lo que estaban sintiendo. Yo estaba allí, frente a ellos, gritando sin voz, gritando todo lo que no había podido decir. Aquí estoy, siempre estuve. ¿Me ven ahora? ¿Me escuchan ahora? Pero no podían. La muerte es un muro, una barrera infranqueable. Por mucho que los vivos sientan, intuyan, sospechen, nunca podrán ver del todo, nunca podrán oír del todo. Y fue entonces cuando comprendí que mi historia no necesitaba de gritos ni golpes, que el verdadero mensaje estaba en el vacío que había dejado, en las palabras que no dije, en los abrazos que no recibí, en los días que no volverían, que mi ausencia era, por sí sola, suficiente para cambiarlo todo. Me alejé, flotando hacia la puerta, sintiendo cómo la luz que me llamaba se hacía más intensa, más cálida, más cercana. Sabía que pronto tendría que cruzar, que pronto tendría que dejar este mundo atrás, pero antes de irme, lancé un último suspiro, una última caricia al aire, una última presencia, y mamá, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, susurró en la oscuridad: «Perdóname, hija, perdóname». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía sonreír, porque incluso desde el otro lado, incluso desde la muerte, había logrado algo que en vida nunca pude: ser escuchada. La madrugada avanzaba lenta, casi cruel, en la casa de los Herrera. Los relojes parecían haberse detenido. Cada minuto era una punzada en el silencio. Mamá seguía en la sala,
sollozando quedamente, abrazándose a sí misma. Papá no sabía qué hacer con sus manos. Las pasaba por el rostro, las entrelazaba, las llevaba al pecho, como si de pronto su cuerpo pesara más de lo normal. Diego y Valentina se habían sentado juntos en las escaleras, sin decir una palabra. Por primera vez, los cuatro parecían unidos por algo que no era ni la apariencia, ni el dinero, ni las apariencias sociales. Por primera vez, estaban unidos por el vacío. Yo flotaba cerca de ellos, observando. No había satisfacción en mí, ni venganza, ni odio. Solo una tristeza tranquila, una certeza inevitable. Ya no pertenecía a ese lugar, pero al mismo tiempo, no podía irme sin cerrar el círculo, sin dejar atrás las últimas preguntas. Fue Valentina quien rompió el silencio con un susurro apenas audible. ¿Y si fue culpa nuestra? Diego levantó la cabeza bruscamente. No digas estupideces, no son estupideces, dijo ella con voz temblorosa. Siempre nos burlábamos, siempre la hacíamos menos, siempre competíamos por la atención. Y cuando ella intentaba decir algo, mamá la callaba. Papá miraba hacia otro lado. Mamá, al escucharla, levantó el rostro empapado en lágrimas. No fue culpa nuestra, murmuró, aunque su voz sonaba más como una pregunta que como una afirmación. Papá dejó escapar un suspiro largo, quebrado. Tal vez sí, tal vez todos tuvimos parte. Me acerqué más, flotando frente a ellos. Los miraba con una mezcla extraña de emociones. Sí, eran culpables. Sí, me habían ignorado, despreciado, olvidado, pero al mismo tiempo eran mi familia. Eran las personas que había amado incluso cuando no me amaban, las personas por las que había llorado en vida y por las que lloraba aún en muerte. El teléfono sonó, un timbre agudo, cortante, que hizo que todos dieran un pequeño salto. Mamá corrió a contestar con voz entrecortada. «Hola, era la abuela. Gabriela», dijo su voz al otro lado, firme, helada. «Quiero que me escuches bien. Mañana quiero que tú, Jorge, Valentina y Diego vengan a mi casa. Vengan. Quiero hablar con ustedes. Quiero resolver esto. Y si no vienen, entonces den por hecho que no recibirán ni un centavo de mi herencia». Mamá tragó saliva. «Mamá, por favor, no», interrumpió la abuela con una fuerza que rompía la distancia. «He dejado pasar demasiadas cosas. Ustedes me quitaron a mi nieta. Ustedes permitieron que se fuera de este mundo sola, abandonada. Y ahora tienen que enfrentar lo que hicieron». Mamá bajó la cabeza, derrotada. «Está bien, mamá. Mañana estaremos allá». Cuando colgó, el silencio volvió a llenar la sala. Nadie se atrevía a decir nada. Valentina se abrazó a las rodillas. Diego miraba fijamente la alfombra. Papá se levantó lentamente y fue a la cocina, como si necesitara alejarse de todos. Mamá se quedó ahí, mirando el teléfono como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Yo, desde mi rincón invisible, sentí algo extraño. Por primera vez había un atisbo de esperanza. No para mí, porque yo ya estaba más allá de toda salvación, sino para ellos, para que entendieran, para que cambiaran, para que no repitieran el mismo ciclo con ellos mismos, entre ellos, con otros. La noche avanzó lenta y pesada. Cada uno se fue retirando a su cuarto, dejando la sala vacía. Yo me quedé allí, flotando, sintiendo la casa en silencio, escuchando los ecos de mi propia ausencia. Cerré los ojos, o lo que fuera que me quedaba de ellos, y me dejé llevar por los recuerdos. Las veces que reí con Diego cuando éramos niños, antes de que la rivalidad lo envenenara todo, las tardes en que Valentina me pedía ayuda con tareas, y yo, feliz, me sentía útil. Los momentos raros, escasos pero preciosos, cuando papá me palmeaba la cabeza con ternura. Y sí, incluso algunos momentos con mamá, cuando me peinaba antes de una fiesta, cuando me miraba con orgullo al contarle algo bueno. No todo había sido oscuridad, había habido luz también, breve, frágil, intermitente, pero luz al fin. Y fue entonces cuando lo comprendí. El ciclo tenía que terminar. No podía quedarme allí para siempre, flotando entre ellos, atrapada entre el pasado y el presente. No podía seguir esperando un perdón que nunca vendría del todo, ni un amor que ya no podía recibir. Mi tiempo se estaba acabando. Al amanecer, escuché los primeros ruidos de la casa. Mamá preparando el desayuno en silencio. Papá poniéndose la chaqueta, Diego y Valentina vistiéndose sin bromas ni peleas. Todos sabían que ese día iba a ser diferente. Yo los acompañé hasta la puerta, flotando detrás mientras salían hacia la casa de la abuela. Y mientras los veía alejarse, sentí por primera vez el verdadero significado del adiós. Un adiós que no era rabia, ni odio, ni resentimiento. Era aceptación, era soltar, era perdonar, aunque nadie lo pidiera. Y mientras la luz comenzaba a rodearme, mientras el mundo que conocía empezaba a desvanecerse, pensé en una sola cosa, que al final no importa cómo te recuerden, lo importante es cómo lograste amar incluso cuando no te amaron de vuelta. Y yo había amado hasta el último segundo. La mañana estaba gris, el coche avanzaba por las calles vacías, mientras mamá sostenía el volante con los nudillos blancos, los labios apretados,
las ojeras profundas marcadas bajo sus ojos. Papá miraba por la ventana, serio, perdido en sus pensamientos. Diego y Valentina iban en el asiento trasero, en silencio absoluto, abrazándose las rodillas como si fueran dos niños pequeños esperando un regaño inminente. Yo flotaba sobre ellos, siguiendo su camino hacia la casa de la abuela. Mi luz, esa sensación cálida que me envolvía desde hacía horas, se intensificaba poco a poco. Sabía que el final se acercaba. Sabía que mi permanencia en este mundo estaba llegando a su límite, pero todavía no podía irme, no hasta escuchar, no hasta ver, no hasta estar segura de que lo que debía ser dicho, sería dicho. Llegaron a la antigua casa de la abuela, una fachada imponente pero desgastada por los años, con balcones de hierro y flores marchitas en las macetas. La abuela los esperaba en la entrada, vestida con un luto prematuro, un bastón en la mano, el rostro endurecido. Cuando los vio bajar del coche, no les dedicó una sonrisa. No hubo abrazos ni saludos, solo una mirada directa que los atravesó a todos como un cuchillo. Entren, tenemos mucho de qué hablar. Adentro, la sala estaba cargada de recuerdos, fotografías familiares en las paredes, muebles antiguos, alfombras gastadas, cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Yo flotaba entre esos objetos, tocando mentalmente cada rincón, recordando los días que había pasado allí, los momentos felices, las risas con la abuela, los juegos bajo su protección. Era mi refugio. Había sido siempre mi único refugio. La abuela los hizo sentarse. Ella se mantuvo de pie, apoyada en su bastón, con la cabeza alta. ¿Saben por qué los llamé?, preguntó con voz grave. Nadie respondió. Mamá bajó la mirada. Papá se removió incómodo. Diego y Valentina jugueteaban nerviosamente con sus manos. «Porque estoy cansada», dijo la abuela avanzando un paso. «Estoy cansada de ver cómo esta familia se pudre desde adentro. Estoy cansada de las mentiras, de las excusas, de la indiferencia». «Mamá», empezó Gabriela, pero la abuela levantó una mano callándola. «No, ya no. Hoy van a escuchar. Hoy me van a mirar a los ojos y me van a decir qué pasó realmente con Mariana. Porque no me creo ese cuento de que simplemente desapareció, de que fue un accidente. No me creo que ustedes, su familia, no notarán nada durante 2 meses. ¿Qué clase de madre, de padre, de hermano son?» Las palabras cayeron como golpes. Mamá empezó a llorar, bajando la cabeza. Papá tragó saliva. Diego miró a Valentina buscando apoyo. Valentina, por primera vez, no tuvo palabras. Yo la golpeé», dijo Gabriela finalmente con la voz rota. «El día del campamento, cuando Valentina cayó al agua. Mariana intentó explicarse, pero yo no la dejé. Me enojé, me dejé llevar por la rabia y la dejé allí. Yo también la acusé», admitió Valentina sollozando. «Nunca pensé que no volvería, que no lo lograría». Diego se cubrió el rostro con ambas manos. Yo me reí, me burlé. Le dije que nadie la extrañaría. Papá suspiró, hundiendo el rostro en sus manos. Y yo miré hacia otro lado, como siempre. La abuela cerró los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo flotaba frente a ella, deseando poder abrazarla, poder decirle que no era su culpa, que ella había sido la única luz en medio de mi oscuridad. «La perdimos», dijo la abuela finalmente. «La perdimos porque ustedes nunca supieron verla, nunca supieron valorarla. Pero yo sí, yo siempre lo supe». Se volvió hacia una mesa cercana donde había colocado mi collar, mi cuaderno, mis pequeños recuerdos. Pasó los dedos por ellos con una ternura infinita. «Mariana, donde quiera que estés, perdóname por no haber estado allí para protegerte. Perdóname por no haberte traído de vuelta a casa. Perdóname por no haber sido suficiente para ti». Yo grité. Grité con todas mis fuerzas. «No, no fue tu culpa. Fuiste mi única madre. Fuiste mi único refugio». Pero mis palabras solo flotaron en el aire como susurros perdidos, como ecos de lo que ya no podía ser. La luz que me rodeaba comenzó a crecer. Sentí que algo me jalaba, que algo me envolvía, que el momento había llegado, pero yo me resistía. Quería quedarme para siempre. Quería abrazar a la abuela una última vez, aunque fuera con un soplo de aire, con un murmullo en la brisa. La abuela cerró los ojos, respirando hondo, y entonces, como si algo invisible la hubiera rozado, sonrió levemente. «Sé que estás aquí, mi niña», susurró. «Sé que no te has ido del todo». Yo solté un suspiro, uno que hizo temblar la lámpara, que movió levemente las cortinas. Un último adiós, un último gracias. Y entonces lo supe. Era hora de cruzar, hora de soltar, hora de descansar. Pero mientras la luz me envolvía, mientras mi conciencia empezaba a desvanecerse, prometí algo, que no importaba dónde estuviera, ni cuánto tiempo pasara, ni cuán lejos viajara mi alma, siempre encontraría la forma de proteger a la abuela, de cuidarla como ella me cuidó a mí, porque el amor verdadero no muere, el amor verdadero trasciende, y yo, Mariana Herrera, era la prueba viva o muerta de eso. El aire estaba tan cargado en la sala de la abuela que cualquiera habría jurado que se podía cortar con un cuchillo. Mamá se había dejado caer en el sillón con los ojos hinchados de tanto llorar. Papá permanecía de pie, de brazos cruzados, sin mirar a nadie, como si estuviera atrapado en su propio infierno personal.
Diego y Valentina, sentados en el suelo, abrazaban las rodillas, pálidos, casi irreconocibles. La abuela, en cambio, seguía erguida, fuerte a pesar de su cuerpo frágil, con una dignidad que parecía elevarla sobre todos los demás. Frente a ella, los objetos que habían sido míos, mi collar, mi cuaderno, mi camiseta, los pendientes baratos que tanto había amado. Ella los acariciaba como si cada uno fuera una parte de mi alma, y de algún modo lo eran. Yo flotaba cerca de ella, envuelta en una luz que crecía, que me jalaba, que me prometía descanso. Sentía que cada segundo era más difícil resistirme. Sabía que había llegado el momento, que no podía quedarme anclada para siempre en ese lugar, atrapada entre los vivos, entre los recuerdos, entre los errores y los arrepentimientos. Pero mi corazón, si es que todavía podía llamarlo así, no quería soltar. No todavía. La abuela levantó la cabeza y miró a mamá directamente a los ojos. Gabriela, ¿sabes qué es lo que más me duele? Mamá negó con la cabeza, temblando. Que Mariana siempre te quiso, dijo la abuela con voz firme. Siempre te buscó. Siempre intentó ganarse un poco de tu amor y tú nunca lo viste, nunca lo supiste dar. Las lágrimas rodaron por el rostro de mamá, que se llevó las manos a la cara, deshaciéndose en sollozos. Papá se frotó los ojos con fuerza, sin atreverse a levantar la mirada. Diego murmuró un "lo siento", casi inaudible. Valentina rompió en llanto, escondiendo el rostro entre las manos. Yo los observaba, suspendida en ese momento eterno, y por primera vez sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era venganza lo que quería, no era castigo, solo quería que entendieran, que supieran cuánto los había amado, cuánto había esperado, deseado, necesitado, cuánto había dolido ser invisible para ellos. La abuela tomó el cuaderno entre sus manos y lo abrió lentamente. En las primeras páginas había garabatos infantiles, dibujos torpes de casas, de perros, de personas, pero en las páginas finales, mi letra se hacía más grande, más desordenada, más desesperada. Allí estaban las palabras que nunca dije, los sentimientos que nunca logré expresar. La abuela comenzó a leer en voz alta. Querida mamá, hoy intenté hablarte, pero estabas ocupada. Querida mamá, hoy me vestí bonita para ti, pero no me miraste. Querida mamá, hoy saqué buenas notas, pero dijiste que era mi obligación. Querida mamá, ¿algún día me amarás? Las palabras flotaron en el aire como dagas, atravesando el silencio, rompiendo el corazón de todos. Mamá se desplomó sobre la mesa, llorando a gritos, golpeando con los puños, gritando un perdón que resonó en toda la sala. Papá se dejó caer en el sillón con el rostro entre las manos. Diego y Valentina se abrazaron, sacudidos por el llanto, y yo, flotando en medio de ellos, sentí por primera vez que algo se desprendía de mi pecho, que algo se liberaba, que el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. La luz a mi alrededor se hizo más intensa, más envolvente, más cálida. Ya no era un llamado violento, un tirón doloroso. Era una invitación suave, un susurro dulce, un descanso prometido. Me acerqué a la abuela una última vez. La vi cerrar el cuaderno con manos temblorosas, levantar la cabeza al cielo y susurrar: "Te amo, Mariana, siempre te amé, siempre te amaré". Y en ese instante lo supe. Estaba lista. La casa empezó a desvanecerse a mi alrededor. Las paredes, los muebles, las personas. Todo se volvía difuso, como si estuviera mirando a través del agua. Sentí que flotaba, que me elevaba, que cruzaba un umbral que separaba lo que había sido de lo que sería. Pero antes de irme, antes de soltar por completo, me permití una última sonrisa, porque al final había logrado lo imposible: que me vieran, que me escucharan, que me recordaran. Y eso era suficiente. Cerré los ojos, o lo que fuera que tuviera en ese momento, y me dejé llevar hacia la luz, hacia la paz, hacia el lugar donde por fin podría descansar. La luz me envolvía por completo. Ya no sentía el peso del tiempo, ni del espacio, ni del dolor. Era como si todas las heridas, todos los silencios, todas las lágrimas que había acumulado durante años, se disolvieran una a una, hasta dejarme flotando libre en un lugar donde ya no existían las preguntas sin respuesta. Pero antes de cruzar del todo, miré atrás, una última vez. La casa de la abuela quedó pequeña en la distancia. Vi a mamá, de rodillas en el suelo, temblando, abrazando mi cuaderno contra su pecho, llorando como nunca antes la había visto llorar. Su voz rota, sus palabras entrecortadas atravesaban las paredes, atravesaban el mundo. Perdóname, Mariana, perdóname. Papá estaba sentado en el sillón, inmóvil como una estatua de piedra. No lloraba, pero su rostro estaba hundido entre las manos y su respiración era entrecortada. Había comprendido finalmente que su silencio, su indiferencia, su distancia, habían sido una herida tan profunda como cualquier golpe. Diego y Valentina, abrazados en un rincón, lloraban en silencio. Ya no eran los hermanos crueles, competitivos, llenos de envidia. Ahora solo eran dos niños enfrentándose a la magnitud de su pérdida, enfrentándose a la sombra de la hermana que nunca supieron valorar. Y la abuela, mi querida abuela,
Ella permanecía de pie, sola, frente a la ventana, mirando al cielo con una mano en el pecho. Cerraba los ojos, murmurando oraciones, palabras suaves que cruzaban el aire hasta donde yo flotaba. Yo sabía lo que decía, aunque no pudiera escucharla del todo. Decía que me amaba, decía que me esperaba, decía que un día volveríamos a encontrarnos. La luz comenzó a tirar de mí con más fuerza. Sentí que era hora, que ya no quedaba nada pendiente, que la historia había encontrado su cierre. Pero antes de partir, lancé un último suspiro, un último murmullo, un último regalo. En la casa, una ráfaga de aire recorrió cada habitación. Las cortinas se movieron suavemente. La lámpara parpadeó una vez. Un portarretrato sobre la mesa tembló levemente, casi como si una mano invisible lo hubiera tocado. Y sobre el cuaderno en brazos de mamá, apareció una sola flor, una pequeña flor blanca, caída de quién sabe dónde, depositada allí por un instante imposible. La abuela abrió los ojos, sintiendo algo. Levantó la cabeza, sonrió entre lágrimas y susurró: «Gracias, mi niña». Y entonces, finalmente, crucé. La luz me recibió como un abrazo, un calor que no era de fuego sino de amor, una sensación de hogar, de pertenencia, de calma. No había miedo, no había arrepentimiento, no había soledad, solo la certeza de que al otro lado no era un final, era un comienzo. Porque el amor verdadero no muere. El amor verdadero no desaparece. El amor verdadero se queda impregnado en los recuerdos, en las palabras, en los gestos, incluso en los errores. Yo era Mariana Herrera, fui hija, fui hermana, fui nieta, fui amiga. Fui alguien que amó con toda el alma incluso cuando no la amaron de vuelta. Fui alguien que al final logró hacerse escuchar. Y aunque mi cuerpo se quedara atrás, aunque mi nombre solo quedara escrito en un cuaderno viejo, aunque mi rostro solo viviera en fotos polvorientas, sabía que había dejado una huella, una pequeña, humilde, pero real huella. En las noches siguientes, mamá soñaría conmigo. Papá guardaría silencio cada vez que escuchara mi nombre. Diego y Valentina hablarían de mí en voz baja, entre lágrimas y risas, recordando cosas que creían olvidadas, y la abuela, mi abuela, pondría una foto mía en su mesita de noche, besándola cada noche antes de dormir hasta el último de sus días. Y así, yo seguiría allí, en el viento, en las memorias, en los corazones, porque las historias nunca terminan del todo, porque las ausencias, si son llenadas de amor, se convierten en presencias invisibles. Y yo, desde el lugar al que pertenecía ahora, lo sabía mejor que nadie. Así que mientras cruzaba, mientras me perdía entre luces y estrellas, lancé una última frase al universo. Una que no necesitaba palabras. Una que mamá, papá, Diego, Valentina y la abuela sentirían en lo más profundo. Los perdono, los amo, estoy en paz. Y me fui, no como alguien que desaparece, sino como alguien que por fin encuentra su lugar.